Hola, bendiciones, Dios les bendiga. Hoy hay una palabra específica para tu alma, para tu espíritu, para tu familia, para ti. Hoy es un gran tema porque alrededor del mundo se está acrecentando unos ciertos acontecimientos o mucha gente entra en una confusión que realmente no saben por qué, porque la Biblia dice, hay un pasaje específico, dice que su pueblo carece de conocimiento. Hoy en día la mayoría que no lee Biblia no tiene la revelación del Espíritu Santo o la dirección del Espíritu Santo. Hay un problema muy delicado. ¿Por qué? Porque si no tiene la dirección del Espíritu Santo vas a entrar en confusión y en duda. Entonces debemos de entender que hoy el tema nos va a abrir el conocimiento, nos va a abrir el Espíritu Santo el conocimiento, o nos va a llenar de conocimiento a través de su palabra. Por ejemplo, el tema de hoy se titula el rapto, falso o verdad. Hoy mucha gente habla acerca de este acontecimiento futuro o que está muy próximo. Hoy vamos a aprender a través de la palabra de Dios si esto es bíblico o solo fue un invento humano. La palabra de Dios nos marca en muchos pasajes acerca de esto, pero hoy vamos a entender de dónde surgió esta palabra o de este mito del rapto. Por ejemplo, hace un tiempo atrás, allá por un teólogo chileno que era ortodoxo teólogo, que se llamaba Manuel Lacunza. En 1731 y en 1801 él empezó a surgir o a promover acerca de este supuestamente rapto secreto. Hoy en día la mayoría de la gente, incluso en el cristianismo, hablan acerca de un rapto secreto. Hoy ya vamos a entender que esto no es como tal bíblico. ¿Por qué? Porque esto surgió en 1830. Antes de 1830 no había un rapto secreto. Entonces, ¿qué es lo que sucedió aquí? En 1731 y 1801, Manuel Lacunza teólogo inventó acerca, que este teólogo chileno inventó una historia acerca del rapto secreto. Y muchos hoy en día ponen y añaden pasajes bíblicos acerca de esto, que no tienen ningún fundamento bíblico ni revelación del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es una invención humana. Entonces el tema de hoy se titula el rapto, falso o verdad. Pues yo te quiero decir que es falso. ¿Por qué? Porque la Biblia marca otra cosa. Por ejemplo, en 1830 antes no existía esta palabra o esta enseñanza apócrifa. En el siglo VII surgió una historia acerca también de una chica que se llamaba Margaret MacDonald, que supuestamente entró en un trance y al despertar de ese trance, según ella, trajo una revelación nueva. Y esa revelación nueva supuestamente dijo que había un rapto secreto. Entonces cuando Lacunza, Moody, Margaret MacDonald, Scofield, todos estos personajes acerca de todo ello. Por ejemplo, Scofield y Darwin es su enseñanza. Darwin y Scofield y Margaret MacDonald y Woody y Lacunza, todos estos personajes empezaron a surgir hace unos años atrás, en 1830, 1801, 1731. Estos años aproximadamente fueron los días donde empezaron a surgir acerca de este rapto secreto, que empezaron a enseñar esta enseñanza que es antibíblica. ¿Por qué? Porque esto surgió de estos personajes. Por ejemplo, después de ello surgió en 1700 años un escatológico o evangélico que estaba fuera de lo bíblico, escritural. Empezó a proclamar estas enseñanzas por América, por Estados Unidos, por varios países del mundo, y empezaron a surgir esta enseñanza acerca del rapto secreto.
La palabra de Dios nos marca distinto. Esta introducción que estoy dando acerca de estos personajes es muy importante. ¿Por qué? Porque ellos son los que surgieron con esta enseñanza. Incluso hubo libros llamados el Apocalipsis, llamados los tiempos finales. Había libros que inventaron acerca de esto, del rapto y de los tiempos finales. Entonces mucha gente no entiende estos conceptos. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que mi pueblo carece de conocimiento. Hay ciertos pasajes bíblicos que malinterpreta mucha gente muchas veces acerca de esto, que hablan que la Biblia avala supuestamente el rapto secreto, pero esto no es así, porque esto fue una enseñanza humana, no es bíblica. Una cosa es que la palabra de Dios marca que Jesucristo viene por su iglesia, y otra cosa es que el rapto secreto, o que Jesús vendrá a escondidas o en un rapto secreto. Eso es lo que está mal. Por ejemplo, el Mateo 24, versículo 27 al 30, habla acerca, Jesucristo explicaba muchas cosas aquí a los apóstoles. En Mateo 24, versículo 27 al 30. Mateo 24, versículo 27 al 30 dice: porque así como el relámpago sale del oriente y brilla hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. De quiera que esté en el cadáver, allí se juntarán las águilas. Aquí este pasaje habla acerca de que Jesucristo vendrá visiblemente. Aquí no, este pasaje nos marca que Jesucristo va a venir visiblemente, no en secreto. Como esta historia de Darwin, de McDonald, de Margaret McDonald, de Scofield, de Darwin, ellos decían que iba a venir Jesucristo en secreto y que iba a, supuestamente a raptar a la iglesia. Entonces, esa historia, ¿de dónde la sacó? Si la Biblia marca otra cosa. La sacó, ¿por qué? Porque Margaret McDonald tuvo un trance, supuestamente traía una visión nueva y una revelación nueva. Y no podemos creer eso, porque una revelación nueva no existe. Existe la revelación del Espíritu Santo del hoy. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el que nos revela su palabra, es el que nos guía a toda verdad. Entonces yo me pregunto, ¿le vas a creer más a un humano, a una historia, a un teólogo, por ejemplo de Macunza, que era un teólogo jesuita en Chile, o era chileno, o a Jesucristo, que lo dice en su palabra, distinto? Yo en lo personal, yo le creo a Jesucristo porque lo dice su palabra. ¿Por qué? Porque aquí Darwin o Scofield o Moody, que era un evangelista muy conocido en el mundo entero, incluso hoy hay escuelas, hay en todo el mundo, era un evangelista muy tremendo, pero el problema era que él traía también esta enseñanza de Darwin y de McDonald, o de Margaret McDonald. ¿Por qué? Porque estaban creyendo una falsa enseñanza, que estaban creyendo algo que no estaba diciendo Jesucristo. Entonces yo me pregunto, si realmente tienes al Espíritu Santo y la revelación del Espíritu Santo, ¿por qué estar creyendo una enseñanza antibíblica? Si lo que debemos de creer como hijos de Dios es la palabra y la voz de Dios, y ser guiados por el Espíritu Santo. Aquí en Mateo, vuelvo a repetir, Mateo capítulo 24, versículo 27 dice: porque así como el relámpago sale del oriente y brilla hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre, o sea, Jesucristo. Por ejemplo, igual hay otro pasaje, por ejemplo en Lucas, versículo 17, versículo 26 al 37. Lucas, capítulo 17, versículo 26 al 37 dice: además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieran pasar de aquí a vosotros no puedan ni de allá pasar para acá. Dice: entonces dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre,
porque tengo 5 hermanos. A ver. Lucas 17, versículo 26 al 37, dice: como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban y edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Lo mismo será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa no desciendan y tomarlos, y en el que el campo asimismo no vuelva atrás. Aquí habla acerca de una historia que habla el Antiguo Pacto o el Antiguo Testamento acerca de Noé, que por ejemplo lo habla Génesis. En Génesis lo habla, por ejemplo, en Génesis 6, habla acerca de la historia de Noé. Si nos damos cuenta, la historia de Noé nos marca cómo va a ser que Jesucristo va a moverse, o cómo va a venir y cómo va a arrebatar a su iglesia. Una cosa es que Jesucristo aparecerá visiblemente, y otra cosa es que venga en secreto. Por eso la enseñanza de Darwin o de McDonald y todos ellos decían que era un rapto secreto, que iba a venir sin avisar. Y esto es antibíblico, porque Jesucristo no tiene nada que esconder, no tiene por qué esconderse ante nadie, porque el Rey de Reyes, Señor de Señores, tiene el poder, la autoridad, y tiene la unción, y tiene el fuego, y Él es Dios mismo, y Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores. ¿Por qué va a venir a escondidas? Si la palabra de Dios nos marca en Apocalipsis también que Él va a venir a destruir al falso profeta, al anticristo, a todas las obras de maldad, va a venir a derribarlos. ¿Por qué voy a estar creyendo una enseñanza del rapto secreto, que Jesús viene en secreto, si Jesús es el poderoso de todo, y tiene el poder de todo y puede destruir toda maldad? Entonces, ¿por qué va a venir Jesucristo en secreto? ¿O por qué estos hombres inventaron esta historia? Este nombre chileno, de teólogo, Manuel Acunza, que inventó en 1731 y 1801 esta historia del rapto secreto. Hoy en día muchos siervos no creen esto. Hoy mucha gente, a muchos siervos, no creen esta enseñanza. Pero muchos creyeron esta enseñanza falsa. Por eso el tema de hoy se titula el rapto secreto, falso o verdad. Pues yo les digo que el rapto secreto es falso, porque la Biblia marca otra cosa. Y lo importante es escuchar la voz de Dios, la revelación del Espíritu Santo y su palabra. Por ejemplo, en la historia de Noé, que marca aquí Lucas capítulo 17, versículo del 26 en adelante, nos marca esta escena, esta historia de Noé. Por ejemplo, aquí podemos romper un esquema que mucha gente dice, entonces, ¿por qué la palabra de Dios dice que Jesús vendrá como ladrón en la noche y que se quedará uno y el otro se lo llevará? Pues bueno, aquí la palabra nos marca diferente. Están mal interpretados esos versículos y esos pasajes, porque cuando dice que uno se quedará y el otro se quedará y el otro lo quitará, se estaba cumpliendo una palabra profética de Jesucristo. Cuando si nos vemos la historia, si vemos la historia bíblica de las historias de Israel, vemos la historia de los acontecimientos pasados, nos damos cuenta que cuando ese pasaje hablaba de que uno se quedaría y el otro se iría, no estaba diciendo que iban a ser arrebatados o raptados hacia el cielo. No, lo que estaba refiriendo era un pasaje que habla el pasaje de Zacarías 14, versículo 2. Por ejemplo, en Zacarías 2, Zacarías versículo 14, versículo 2, habla acerca de la profecía que se cumplió cuando decía en el Nuevo Testamento,
Zacarías capítulo 14 versículo 2 dice: He aquí que el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones contra Jerusalén para combatir, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Este pasaje habla acerca de lo que habla el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto. En el Nuevo Testamento, en Tesalonicenses, habla que cuando dicen que iba a quitar a uno y lo iba a quitar, esta es la palabra profética que se estaba cumpliendo. Que si vemos la historia, habla que en Jerusalén estaba una situación terrible, una situación difícil, y que más adelante Dios iban a quitar a unas y a otras las iban a dejar, o tomados. La palabra aquí tomados quiere decir quitados o moverlos del lugar. Entonces esta es la palabra que marca estos personajes que dicen, que interpretan la Biblia, que muchos serán quitados de esta tierra y otros serán llevados. Aquí esta es una mala interpretación, porque dicen que según uno es llevado y el otro es dejado, que supuestamente es arrebatado o raptado hacia el tercer cielo. Y eso es una equivocación, porque se estaba cumpliendo esta historia que estaba hablando Jesucristo en el Nuevo Testamento. Se estaba cumpliendo esto de Zacarías capítulo 14 versículo 2 en adelante, de que unos serán quitados. Dice, vuelvo a repetir: porque yo reuniré a todas las naciones contra Jerusalén para combatir, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Esta es la palabra que se estaba cumpliendo. No es nada que ver con el rapto secreto que dicen, o que del supuestamente rapto que supuestamente va a venir pronto. Hay otro pasaje también acerca de esto. Por ejemplo, en Génesis, vamos a Génesis para ver la historia de Noé. En Génesis habla acerca de la historia de Noé, del arca de Noé, que muchos malinterpretan, que hoy en día, pero nos damos cuenta que eso nos representa o habla acerca de estos acontecimientos de Jesucristo. Por ejemplo, si nos damos cuenta y vamos a la historia de la Biblia de Noé, hay personas que se quedaron, pero no fueron quitadas, no fueron raptadas, como la historia habla de Woody o de Scofield o de Darwin. Por ejemplo, si nos vamos a la historia de Noé, dice que fueron salvados Noé, su familia, sus nueras y sus hijos fueron salvados. La arca representa a Jesucristo y son salvados. Entonces aquí, y las demás que no escucharon la voz de Dios o no escucharon el mensaje de Noé para ser salvados, quedaron ahí para un juicio. Entonces esto nos enseña el pasaje que leíamos hace un momento acerca de Noé, que la venida del hombre iba a ser como los días de Noé, que están en casamiento, que beben, que están en pecado y todo ello. Eso, cuando Dios habla acerca de esa historia, habla acerca de hoy en día, de las circunstancias difíciles que van a haber más adelante en la tribulación. ¿Por qué? Porque van a estar atribulados mucha gente, va a estar atribulado mucha gente, y mucha gente piensa que Dios va a venir en rapto secreto y va a quitar la iglesia antes de la tribulación. Por ejemplo, esto igual, por ejemplo, del rapto secreto o del pretribulacionismo que habla Margaret MacDonald y Darwin, que es antes de que pase la tribulación la gente va a ser raptada. Esa es una enseñanza antibíblica. ¿Por qué? Porque por eso nos daba el ejemplo el pasaje del Nuevo Testamento acerca de la de Noé. Noé jamás fueron quitados. En el juicio del diluvio jamás nadie fue quitado. Pasaron por el mismo tribulación, pasaron por la tribulación ese día.
Unos murieron, sí, porque no recibieron la palabra de Dios que les estaba compartiendo Noé en ese día. Sí, tuvieron juicio, pero ellos también estuvieron en la misma tierra. Estuvieron ahí en la misma escena. Simplemente que Jesús los salvó de ese juicio. Dios los salvó de ese diluvio. Asimismo, mucha gente dirá, pero entonces Dios va a permitir que la iglesia pase la tribulación. Sí, porque la Biblia dice que Él nos iba a cuidar del mal. Hay otro pasaje que dice, yo no los quitaré de esta tierra, sino que más los cuidaré del mal. Y hoy en día piensan que muchos van a huir antes de pelear, antes de compartir de Jesucristo en medio de la tribulación, antes de todo ello, de estos acontecimientos. Muchos tienen esta creencia. ¿Por qué? Porque Darwin les metió esta ideología, les metió esta mentira, esta falsedad. Estos teólogos en 1731 y 1801 inventaron esta falsedad de Manuel Lacunza y Darwin. Porque jamás fue bíblico el rapto secreto, jamás hay un fundamento bíblico donde tenga que decir que el rapto secreto existe en la Biblia. Por eso nos marca la Biblia. No hay otro manual de vida para seguir más que su palabra y la guianza de su Santo Espíritu. Por eso hoy en día debemos de profundizar su palabra, buscar su presencia, buscar la revelación del Espíritu Santo y seguir y vivir en santidad para que Dios nos siga hablando su palabra más y más a profundidad. Para no creer en fábulas, para no creer en situaciones de todo ello. Ahora yo no estoy entrando en discordia si algunos creen o no, o si lo creen. Dios nos mandó a paz y amor, no a discutir ni a pelear, sino que Dios nos mandó a hacer, amar al prójimo y amar a Jesucristo con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente. Lo que trato de entender es que debemos de leer la palabra y ser guiados por su Santo Espíritu. El rapto secreto es una historia secreta de un jesuita que fundó supuestamente esta historia. Y después de ahí lo proclamó a diferentes naciones, Moody y Margaret McDonald en línea americana o en Estados Unidos y en todas las naciones. Pero jamás hubo un fundamento bíblico. Siempre hubo ahí situaciones de teología, de añadiduras que no son correctas. Esta mentira entró a América en el 1700 años, en el año 19 de 1700, en la escatología evangélica, y que fue fuera del canon bíblico, porque esto en el canon bíblico jamás entró. Esto fue un libro escrito por Darwin, Scofield y todos ellos, y Moody. Entonces estos personajes inventaron libros y cosas así acerca de este rapto secreto, pero el rapto secreto no es bíblico. Ahora también el pasaje de Noé, vuelvo a repetir, que pasó la tribulación del diluvio, pasó una tribulación ahí. Entonces no fue quitado ni los buenos ni los malos, quedaron ahí. Los hijos de Dios y la creación de Dios quedaron ahí. Pasó el evento y después de ello, ¿qué pasó? Pasó una temporada nueva. Cuando terminó el diluvio, Noé siguió su vida con su familia y procrearon más humanidad y tuvieron frutos acerca de ello, pero jamás los quitó de esta tierra, porque la intención de Dios no es destruir la tierra. Hoy en día mucha gente habla, dice, son los finales de los tiempos, el fin del mundo y todo eso. Eso es mentira, porque es el final de un tiempo. Y aquí cuando dice el final de los tiempos, está hablando acerca no del cosmos completamente del mundo, está hablando de una era nueva, que termina una era, que vuelve una temporada diferente, termina una temporada y sigue otra. Eso es lo que se refiere cuando dice el pasaje que están en los finales del tiempo. No dice de los tiempos del mundo, no dice del final del tiempo del cosmos, de la tierra.
Dice el final del tiempo, o sea, de la era del tiempo, es una nueva temporada. Esa palabra de tiempo significa la palabra ayón, que significa nueva era o nueva temporada. No es final de los tiempos ni final de la tierra. Porque Dios no viene a destruir la tierra, no viene a destruir algo que Él creó y le agradó. Él viene a deshacer la obra de Satanás, Él viene a deshacer al anticristo, Él viene a deshacer el falso profeta, Él viene a derribar la bestia, todo lo que marca las tinieblas viene a derribarlo, no a la tierra. Por eso es bueno la revelación del Espíritu Santo, la dirección del Espíritu Santo, porque si la Biblia marca completamente que el rapto secreto no es falso. El rapto secreto es falso. Jesús no va a venir en secreto, va a ser visible su gloria, va a ser visible su presencia, va a ser visible, como aquí dice la palabra de Dios, la nube de su presencia. Por ejemplo, aquí cuando dice en su nube de su presencia, habla acerca cuando dice que aparecerá en las nubes. Por ejemplo, vamos a la palabra en Hechos 1, 9, 11. Hechos 1, Hechos capítulo 1, versículo de 9 al 11 dice: y habiendo dicho estas cosas, o sea Jesucristo, viéndolo ellos, fue alzado y le tomó sobre sí una nube que le ocultó de sus ojos, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí que se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, y los cuales también le dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, vendrá así tal como le habéis visto ir al cielo. Entonces, ¿dónde está ese rapto secreto? O sea, aquí dice que lo vamos a ver así como fue, así vendrá. Aquí dice que va a ser visible. Dice, como tal le habéis visto. Está hablando de la vista. Si Dios nos permite ver esa bendición de ver cómo viene Jesús, dice con la vista. No está diciendo en secreto, como muchos dicen. Incluso hay series, películas que sacan acerca de esta falsedad del rapto secreto, que muchos van a dejar su ropa y que los aviones y que los que van manejando o niños y así van a desaparecer instantáneamente. ¿Eso de dónde lo sacaron? De la historia de Woody y de Scofield y de Darwin. Esta historia falsa. ¿Por qué? Porque la Biblia nos marca que veremos con nuestros ojos su gloria, la nube de su gloria. Aquí cuando dice la nube de su gloria no está refiriéndose a las nubes literales que vemos en el cielo común. No, aquí cuando habla de la nube, habla de su presencia, de su gloria misma. Porque la nube aquí dice de su presencia, es la gloria misma de Él. Por eso cuando la gente se profundiza en alabanza y adoración, y en alabanza, en adoración en espíritu y en verdad, su gloria está ahí. Su gloria, su nube. Mucha gente tal vez no han experimentado esta gloria porque la nube de su gloria baja como una nube. Incluso cuando la gloria de Dios baja, es como un humo, es como baja su nube y su gloria está así y se hace materia. Por eso aquí se refería aquí que la iban a ver, dice: y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí que se pusieron junto a él. Dice, pero el 9 dice: y viendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le tomó sobre sí una nube. Cuando dice sobre sí una nube, quiere decir su gloria misma. No es una nube literal, su gloria misma. Hoy en día la gloria de Dios está con nosotros. La gloria de Dios está aquí, está con sus hijos que le adoran en espíritu y en verdad. No esperamos una gloria futura. La gloria de Dios ya está aquí. ¿Por qué? Porque si tú tienes a Cristo en tu corazón y glorificas a Dios constantemente, la gloria, su presencia está contigo. Entonces la gente que cree que el rapto secreto va a ser, entonces si no aparece Dios en un rapto y eso, entonces la gloria de Dios no está contigo. Eso es lo que debemos de pensar en eso, ponernos a imaginar eso.
Cuando la gente dice la presencia de Dios está conmigo, la gloria de Dios está conmigo, quiere decir que Cristo está contigo, su presencia está ahí. Y no es de que exista un rapto secreto. Este tema es completamente de ir pasaje por pasaje, versículo por versículo, es muy profundo. Serían 2, 3, 4 series acerca de la falsedad del rapto. Pero estoy viendo algunos pasajes claros para que entiendan que el rapto no es verdad. Por ejemplo, en Mateo 16, 27, Mateo capítulo 16, versículo 27, Mateo 16, capítulo 16, versículo 27 dice: porque el Hijo del Hombre ha de venir en gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a su conducta. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que haya visto venir en su reino al Hijo del Hombre. Aquí también nos habla acerca de la visibilidad de su venida. Porque el Hijo del Hombre ha de venir en gloria. Recuerden que dijimos que la nube representa la gloria y la presencia. Aquí dice, de cierto os digo, dice, porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria, o sea, en su nube de su presencia, de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a su conducta. Aquí está hablando acerca de cuando Jesús venga y arrebata su iglesia, porque el arrebato, aquí vamos a entender dos cosas distintas. El rapto secreto no existe. El arrebato, que significa, en el griego significa arpazo, o significa arrebatar violentamente o a la fuerza, habla acerca después de la tribulación, no es antes, es después de la tribulación, en medio de las pestes, de las guerras, de que el anticristo esté haciendo sus maldades y la bestia y todo ello. Jesús va a aparecer con su nube de su presencia, con su gloria, y va a derribar esta obra de Satanás y seremos arrebatados con él. Pero no es antes de la tribulación, no es un rapto secreto que Dios va a venir a escondidas. Él va a venir con voz de trompeta, con autoridad, con poder, a derribar las obras de Satanás y arrebatar a su iglesia después de la tribulación. Eso es muy distinto a lo que Scofield, Darwin decían, o de lo que muchos predicadores dicen. Debemos de entrar en amor, debemos de entrar en dirección del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo nos dirija. Por ejemplo, aquí arrebatamiento, que es el único pasaje que lo marca en Tesalonicenses, habla acerca de ello. Tesalonicenses 4, versículo 16, capítulo 4. Mucha gente interpreta que aquí dice que vamos a ser raptados en secreto. Y eso no es así. Tesalonicenses capítulo 4, versículo del 16 al 17 dice, no, 4. Tesalonicenses, o primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16 al 17 dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para salir al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Aquí nos marca un acontecimiento de arrebatar. Es el único pasaje que vas a encontrar la palabra arrebatamiento. No es el rapto, aquí dice arrebatamiento. Y la palabra arrebatamiento significa arpazo, y se significa arrebatar violentamente, arrebatar inesperada, con fuerza, con autoridad. Eso es lo que significa en este pasaje arrebatamiento. Es arpazo, o que significa arrebatar a la fuerza. Entonces dice, luego nosotros los que vivamos, o sea, está hablando
que en medio de la tribulación, los que queden vivos, los que queden de esas guerras, de esos pestes, de esa situación que se esté viviendo del falso profeta, el anticristo y todo ello, quiere decir que los que queden vivos van a ver la gloria de Dios, la nube de su presencia, y cómo va a aparecer Jesucristo en la nube de su presencia con su gloria, con voz de trompeta. Mucha gente aquí dice que son los ángeles. No, es Dios mismo con su voz de autoridad, con poder y gloria. Dice, porque el Señor mismo con voz de mando, o sea, con voz de autoridad, con liderazgo, como es Él, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Con trompeta de Dios descenderá del cielo. Aquí habla, es muy interesante todo ello, porque entonces mucha gente se preguntará, entonces ¿sí vamos a pasar la tribulación? Sí, aunque muchos no lo van a creer ni lo creen. Y dicen que estamos locos y creemos cosas de otras doctrinas. No, como hijos de Dios no debemos no ser adoctrinados a nada. Nadie tiene la mejor doctrina, nadie tiene la mejor religión, nadie tiene eso. Todos tenemos que tener una relación con Dios, amar al prójimo y amar a Jesucristo más que a todo. Y seguir su voz para que guíe nuestros pasos. Por ejemplo, Apocalipsis 1:7. Mucha gente habla de Apocalipsis que les da miedo y todo eso. Apocalipsis es el libro de la revelación. Y es un libro hermoso que habla de la gloria de Dios, habla del tercer cielo, habla de su gloria, habla de todo lo hermoso y muchas cosas que le mostró a Juan Jesucristo. Por ejemplo, en Apocalipsis 1:7 dice algo muy interesante. Y con esto rompe todas las quemas acerca del rapto secreto. No sé de dónde sacaron eso, pero dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 7. Dice, he aquí que viene con las nubes. Recuerden que las nubes aquí representan la gloria de Dios, la presencia de Dios. Dice, he aquí que viene con las nubes y todo ojo lo verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor, Dios, el que es y el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Aquí este pasaje nos dice, aquí no nos dice un rapto secreto, aquí dice que todo ojo lo verá. Entonces, ¿dónde está eso que dicen que vendrá en secreto? Dios no es un cobarde. Dios no es un cobarde para huirle a Satanás, a sus demonios y todo eso. Él está para derribarlos, destrozarlos, y no tiene autoridad sobre él nadie. Entonces estamos al momento de creer que el rapto es secreto. Entonces estamos diciendo que Dios tiene miedo a Satanás, al anticristo, a todo eso. No, por eso aquí Dios dice, y vendrá con voz de mando. Vendrá a destruir al falso profeta, vendrá a destruir al anticristo, vendrá a destruir a Satanás, a las tinieblas, para hacer una nueva temporada con su iglesia. Una temporada de gloria, de adorar y glorificar por la eternidad a Jesucristo. Vuelvo a repetir el pasaje, Apocalipsis 1, versículo 7, dice, he aquí que viene con las nubes y todo ojo lo verá. O sea, no, es tan claro. ¿Y cómo creen en una enseñanza humana a una enseñanza bíblica? Todos los hijos de Dios debemos de creer a la palabra de Dios, leer su palabra, porque dice la palabra de Dios que mi pueblo carece de conocimiento. No solo es escuchar videos, no es escuchar libros, tienes que escuchar a la voz de Dios a través de su palabra, porque su palabra nos es revelada ya. Nos revela lo que es Dios, quién es Dios, a dónde nos lleva Dios, qué es Dios. Nos revela todo. Por ejemplo, hay una historia muy interesante en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento, acerca de Moisés. Si nos vamos a la historia de Moisés, cuando el eterno Dios le dio la dirección a Moisés y Aarón para ir y sacar al pueblo de Egipto, yo les voy a preguntar algo. Todo el mundo conoce esta historia de Moisés y las plagas. Yo les voy a hacer una pregunta. ¿Dios sacó a su pueblo de las plagas?
nunca los sacó, los cubrió de ellas. Nunca los sacó de Egipto cuando estaban las plagas. Permitió el juicio hacia Egipto y hacia Faraón. Hizo el juicio ahí de las plagas, pero su pueblo estaba ahí. Si realmente existiera un rapto, ¿por qué nadie de los apóstoles creyó esto? Ninguno de los apóstoles de la nueva iglesia de los Hechos nunca habla de un rapto secreto. Jamás creyeron eso. ¿Por qué? Porque no es bíblico y jamás fue escrito. Lo que fue escrito fue la venida de Cristo y un arrebatamiento o un arpazo o un soltar violentemente después de la tribulación. Eso es lo que marca la Biblia. No marca un rapto secreto. El rapto secreto, vuelvo a repetir, fue inventado en 1731 y 1801 y fue proclamado en otros lugares en 1830, en América y todo eso, por Moody, Margaret MacDonald y todos ellos de la Kunza, estos teólogos que inventaron todo esto. Y mucha gente cristiana, mucha gente teológica añadieron esto y lo pusieron, lo empezaron a proclamar. Y fueron creyendo eso, pero jamás fue un fundamento bíblico, porque jamás en el canon bíblico existe eso. Eso fue apócrifo, no fue nada que ver con la Biblia. Fue inventado por un hombre y por una mujer. Margaret MacDonald, esta chica que tuvo ese trance, y Moody, el evangelista que cometió ese error, y Macunza, que fue un jesuita que inventó, este jesuita chileno inventó acerca del rapto secreto. Y qué tristeza hoy en día que la iglesia crea eso del rapto secreto. ¿Y qué está ocasionando estas personas? Están ocasionando temor, confusión y división. Y Jesucristo no nos mandó a hacer que fuéramos divididos. Jamás nos mandó a discordia ni a pelea. Jesús nos mandó a amar al prójimo, amarnos a nosotros de unos a otros y amar a Jesucristo con todas nuestras fuerzas. Dios manda hoy en día la misma palabra, que no debemos de entrar en discordia, en confusión, en división. Simplemente es predicar la palabra de Dios y a Cristo, que salva y liberta y sana. Por ejemplo, en Daniel capítulo 3, versículo 16, mucha gente habla acerca de ello. Daniel capítulo 3, del capítulo 3, versículo 16 al 28. Mucha gente habla y saca una historia aquí, en estos pasajes de Daniel, de la palabra profética de las 70 semanas y cosas así. Pues yo les quiero decir algo. Si nos vamos a la historia, en la antigüedad, esta profecía ya se cumplió desde hace muchos años atrás, cuando fue destruido el templo. Cuando fue destruido el templo, las 70 semanas fueron cumplidas ese día. La palabra profética, muchas palabras proféticas que Jesucristo dio ante los apóstoles, ante la antigüedad, acerca de todo ello, y otros profetas que profetizaron igual acerca por ejemplo, Daniel, de las 70 semanas, se cumplieron en el Nuevo Testamento. Se cumplieron en los años 70, que fue la destrucción del templo. Si tú vas a la historia de los judíos, esas 70 semanas se cumplieron ya. Y ellos confunden hoy en día, los que hablan del pretribulacionismo, que es antes de la tribulación, el arrebatamiento, pues eso está mal, porque piensan que esas semanas no se han cumplido, y eso ya se cumplió desde hace mucho tiempo. Hay varias palabras proféticas que Jesús dio. Ya cumplieron esas promesas. Hay otras cosas que están por cumplirse. Sí, claro, por ejemplo, los pestes, las guerras, las naciones, el anticristo, todo eso surgirá, pero tiene que acontecer. Hay otro pasaje que dice, que habla acerca de ello. Por ejemplo, Daniel 3:16 dice, esta historia habla acerca de que Dios salvó del fuego a Sadrach y a Mesach, y Abednego. Estos personajes los salvó acerca del fuego.
que no importaba si pasaban por el fuego, no los quitó de ahí. Dios les dio la protección ahí. Por ejemplo, vuelvo a repetir la historia de Moisés. Si el pueblo de Israel o el pueblo de Dios hubiera existido un rapto, ¿por qué Jesucristo o Dios no sacó a su pueblo antes de las plagas? ¿Por qué permitió las plagas, la tribulación ahí? Así va a suceder lo que viene, así va a suceder lo mismo. La tribulación la va a pasar la iglesia, pero Dios nos dio una promesa, que Él nos iba a proteger del mal, que Él nos iba a librar de la tormenta, que nos iba a librar de toda peste, destructor. Por ejemplo, Salmo 91 dice que Jehová es mi luz y mi salvación. Y todo ello habla acerca de eso, que la destrucción que iba a haber en la tribulación, Dios nos iba a proteger, Dios nos iba a librar, nos iba a dar las estrategias de herramienta para librar esa situación. Por eso Dios dice, confiad en mí. Por eso Jesús dice, clamad a mí. Buscar a Jesucristo es lo que nos va a ayudar. Buscar a su presencia, vivir en santidad, es lo único que nos va a salvar en medio de la tribulación. Nos va a salvar de tiempos difíciles. Nadie está diciendo que no va a haber tiempos difíciles, pero todo el mundo se espanta y los pastores se espantan que eso no lo van a vivir, que si lo van a vivir, que Jesús nos dio una promesa, estar bajo sus alas, estar cubiertos, en el hueco de su mano, estar en ella, y que Él nos iba a proteger de día y de noche, porque el que nos protege no duerme. Está hablando de Dios mismo. Él no duerme, Él nos protege, Él nos bendice, Él nos guarda de todo mal. Él jamás dijo que nos iba a quitar antes de la prueba. Jamás dice en su palabra eso. Por ejemplo, en Primera de Tesalonicenses o Apocalipsis, vamos a Apocalipsis 6, versículo 15, habla igual acerca de esto. Apocalipsis 6, versículo 6, capítulo 6, versículo 15 al 17. Dice, y los reyes de la tierra, los magnates, los ricos, los tribunos, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y en las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondernos del rostro del que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Este pasaje nos habla acerca de ello. Habla acerca de esta tribulación, acerca de las estrategias que debemos de usar. Otros van a ir al monte, otros van a ir a cuevas, otros van a buscar otra forma cuando llegue ese día fuerte de la ira de este hombre llamado el Anticristo, que mucha gente piensa que por ejemplo, el espíritu del Anticristo ya está, solo falta que surja ese personaje del cuerno pequeño que habla la Biblia, pero el Anticristo ya está. Pero aquí nos dice, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Aquí nos está hablando acerca de un proceso que iba a estar difícil, y dice, ¿quién podrá sostenerse en pie? Está hablando que vamos a estar ahí. Si nos da esa bendición Dios de estar de pie cuando Él venga en su gloria o en su nube de su presencia, es lo que nos está diciendo aquí. Por ejemplo, en Tesalonicenses también hay otro pasaje en el capítulo 1. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo del 7 al 10.
Dice, de tal manera que habéis llegado a ser un modelo para todos los de Macedonia y de Acaya son creyentes, porque partiendo de vosotros ha sido divulgado a la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar. Vuestra fe para con Dios se extendió de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos dice, y el 9 dice, y si visteis y cómo os convirtéis a Dios, abandonando los ídolos para servir a Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Vuelvo a repetir, 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículos del 7 al 10, pero en el 9 y en el 10 nos dice algo muy interesante. Dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertéis. O sea, está hablando de cuando tú recibiste a Cristo, viviste en santidad, y tu vida como cristiano o como hijo de Dios, dice a Dios, y abandonando los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos. Ahí está hablando de la gloria de Cristo, y cuando Cristo venga por su iglesia, dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, que nos libra de la ira venidera. Aquí no está diciendo que nos va a raptar en secreto. Aquí está diciendo que nos va a librar de la ira venidera. Que en el medio de la ira de Satanás, en medio de la ira del anticristo, del falso profeta, de la bestia, Dios nos iba a librar. Aquí nos está dando una promesa. Que en medio de la ira, Dios nos iba a librar. Después de la tribulación, Dios nos arrebata con Él, para que Él destruya la maldad, jamás la tierra. Aquí es otro tema también, que Él va a derribar las obras de las tinieblas, no a la tierra, porque muchos piensan que va a venir, que en el juicio final y que los juicios finales va a destruir la tierra. Eso es mentira. Va a destruir la maldad, va a destruir a Satanás, al anticristo, todo ello, pero la tierra la va a dejar estable, la va a limpiar para que reine con su iglesia, porque hoy en día Dios reina en nuestra vida, porque si Cristo está en nuestro corazón, Él es nuestro Rey, Él nos dirige, Él nos manda. Solamente es compartir con Él en el reino celestial y adorarle y glorificarle. Por eso dice Jesús, ¿quién nos librará de la ira venidera? Otro pasaje que abasa o que nos damos referencia que el rapto es falso. Una cosa es el arrebatamiento, que significa dar paso y arrebatar a la fuerza a su iglesia después de la tribulación. Eso sí, porque vamos a ser arrebatados con Él. Él no va a bajar como tal a la tierra porque es diferente, pero sí nos va a arrebatar en medio de las nubes con Él en su presencia, en su gloria. Pero el rapto secreto no es verdad. Que mucha gente piensa que hoy, mañana, en un año, en 10 años van a desaparecer y todo el mundo se va a quedar ahí. No. Hay otro pasaje que habla de la cizaña y el trigo. Cuando vemos esta historia de esto, de la cizaña y el trigo, nos damos cuenta de algo muy importante, que Dios no quitó la cizaña del trigo ni del campo. La cizaña y el trigo crecen juntos, y esto representa al pecador y al arrepentido, o al salvado y al que no quiere ser salvado. Representa eso, que van a crecer juntos en el transcurso de la vida, en el transcurso de esta tierra, en el transcurso de esta vida o esa generación y las venideras, van a crecer la cizaña y el trigo. Entonces, ¿por qué tan fácil era decirle a Dios, quita la cizaña y solo el trigo que crezca? No es así. Tiene que haber algo bueno y algo malo. Por eso es que nosotros tenemos la responsabilidad de predicar de Jesucristo, su salvación, para vivir en santidad, porque hay un pasaje que dice, sin santidad nadie verá al Señor. Hay otro pasaje que dice que la fe sin obras es muerta. O sea que tenemos que hacer buenas obras también. Y muchos no creen esto. Entonces recuerden, los tiempos finales es una mentira.
esto es un cambio de era o un cambio de temporada de lo que viene. La iglesia sí pasará la tribulación y seremos arrebatados después con gloria y poder con el Señor. 2. Aquí la nube de su presencia tiene que estar siempre contigo. La nube de su presencia tiene que estar contigo porque su presencia y su gloria tiene que estar en ti. Porque Él es la esencia misma de Él, de Jesucristo. Recuerden que la palabra donde dice los tiempos finales no está hablando. Mira, por ejemplo, el Mateo. Vamos a Mateo 24. Mateo 24. Mateo 24. Dice señales antes del fin, no dice de los tiempos finales. Dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, engañarán a muchos, oirán hablar de guerras y de rumores de guerras. Mirad que no os alarméis porque no es necesario que todo eso acontezca, pero aún no es el fin. Aquí no está hablando de finales o final de la tierra. Aquí las palabras que marca la Biblia cuando habla de un fin, habla, recuerden dijimos, de la palabra ayón, que significa nueva temporada o nueva era. Otra temporada, no final de la tierra ni de los tiempos. Dice, mas todo esto será el principio de dolores, entonces os entregarán a tribulaciones y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán, entonces entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y debido al aumento de la iniquidad o de la maldad, se enfriará el amor de la mayoría o de muchos. Aquí este pasaje cuando habla acerca de que debido al aumento de la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Por qué? Porque va a entrar muchos espíritus. El espíritu de temor, el espíritu de confusión y el espíritu de ese amor que se enfría. Por eso aquí dice, y debido al aumento de la iniquidad o de la maldad, se enfriará el amor de la mayoría o de muchos. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Aquí está hablando, más el que persevera hasta el fin será salvo. No está hablando a fin de los tiempos, no está hablando a fin de la tierra, no. Eso es antibíblico, el fin de los tiempos no existe. Mas el que persevera hasta el fin. Esa palabra, recuerden, fin significa ayón, que significa temporada nueva o una nueva era, una nueva temporada. También habla a otro pasaje, ahí mismo dice, a otro versículo dice, será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Otra vez vuelve a decir esa palabra del fin. El evangelio de Cristo ya ha sido predicado en todo el mundo. Hoy en día más las redes sociales ya es más fácil predicar alrededor del mundo y no se ha terminado y no ha venido Jesús. ¿Dónde está su rapto secreto que dicen? Está diciendo que cada temporada tiene un fin y es una era. El fin, sí, cambió una era, una temporada nueva, una nueva era. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación, desolación anunciado por medio del profeta Daniel, el que lee entienda. Todo este pasaje habla y es muy claro lo que Dios dice a través de su palabra. Aquí hay otro pasaje en Mateo capítulo 24 versículo 29 dice, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán sacudidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces hará duelo todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. ¿Por qué?
dicen que hay un rapto secreto. Y la tierra verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Otra vez dice, y verán. Si supuestamente la gente predica o enseña que el rapto secreto, dice que no lo van a ver, y la Biblia marca en todos los pasajes que lo verán. Entonces, ¿dónde está el rapto secreto? No lo van a encontrar, porque la Biblia no lo dice. Lo que lo dice es lo que lo decían, era Margaret MacDonald, Darwin, Scofield, Manuel Macunza en 1731 y 1800 inventaron toda esta historia, esta fábula, esto que inventaron del rapto secreto. Hay infinidad de pasajes bíblicos que hablan acerca de ello. Lo que el Espíritu Santo me inquietaba en estos días y me ha estado inquietando es, estas enseñanzas son de muchas series. Profundizar en los pasajes de Apocalipsis, de Mateo, de otros pasajes, profundizar al máximo versículo por versículo, y se sorprenderían de tanta enseñanza que habla acerca de que Jesús habla a través de su palabra. Pero quise enseñarles estos pasajes básicos, todo ello, para que se den cuenta y no sean confundidos, no sean engañados. Recuerden, Jesús no nos mandó a dividir, no nos mandó a pelea ni a discusión, nos mandó a compartir su amor, su salvación, su reino a la gente, su salvación a la gente, amar al prójimo. Es lo que nos mandó Jesús. Si tú no crees que nos va a arrebatar Jesús antes de la tribulación o después, no importa. Yo me pregunto, ¿estás en santidad? Porque es lo que debe de importarte más ahora, vivir en santidad para estar con el Señor cuando Él venga. Pero claro está que el rapto no existe, es falso, porque la Biblia no lo marca. Recuerden que el tema se tituló Falso o verdad, el rapto secreto. Entonces recuerden, es falso el rapto secreto. Recuerden que lo inventó Manuel Lacunza en 1731 y 1801. Y en América fue en el siglo XIX, siguió por todas las naciones con este gran engaño de Buddy, de Margaret y de Darwin. Por ejemplo, hay un pasaje en Juan 14, en Juan 14, versículo 1 al 3. Juan capítulo 14, versículo del 1 al 3. Juan capítulo 14, versículo del 1 al 3 dice: No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas mansiones o moradas, como otra traducción lo dice. Si no, ya os lo hubiere dicho. Yo voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me voy, os preparo lugar, vendré otra vez y os tomaré conmigo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por medio de mí. Jesús fue a preparar moradas, habitaciones. Aquí tan solo este pasaje, este es otro tema, pero va a haber casas allá en el cielo para cada hijo de Dios. Moradas, casas para cada uno de sus hijos e hijas que vencieren en la tribulación o en este mundo. Tú recibes a Cristo como Señor y Salvador, te bautizas, vives una vida en santidad, verás al Señor y Dios. Por eso dice: y el que persevera hasta el fin será salvo. Así que no entremos en dificultad o cobardía de que dicen: es que vienen cosas difíciles. Sí, que vengan,
Sabemos que la promesa de Jesús es clara, que dice, en medio de la tribulación, en medio de la circunstancia difícil o en medio de la ira, Dios nos va a librar. Nos va a dar estrategia, nos va a dar sabiduría para vencer todo ello. Por eso es importante buscar su presencia, por eso es importante buscar su palabra, buscar su profundidad de su Santo Espíritu, para que de su gloria, de su presencia o su nube esté siempre con nosotros. Porque hoy en día la presencia de Dios está aquí. Por eso cuando Dios dice, donde 2 o 3 están congregados en mi nombre, quiere decir que su gloria, su presencia está ahí. Que no hace falta estar miles, decenas o estar en 4 paredes en una iglesia, estar donde estés, Jesús está ahí contigo. Jesús y su presencia está ahí. Mucha gente piensa que solo en las iglesias, en los templos o eso está Dios. No, eso es mentira. Jesús está donde le adora todo corazón, toda alma. Jesús está donde tú le adoras. Jesús está donde le busques. Jesús está donde tú le clames y le des honra y gloria. Ahí es donde está Jesús. No es en 4 paredes en una iglesia. Ahí tenemos que sujetarnos a una obediencia de congregarse, y eso sí, pero no quiere decir que estén manipulando a la gente con esas circunstancias. Dios está, nosotros tenemos que estar sujetos o tener la cobertura principal de Cristo y estar bajo autoridad de un hombre. No, porque la cobertura es de Jesús hacia nosotros. La cobertura no existe. Lo que existe es estar bajo autoridad de un líder, porque es un orden, pero la cobertura es de Jesús. Nuestra cobertura es de Jesucristo. Jesús es nuestra cobertura de nuestro llamado, de nuestra persona, porque Jesús fue el que nos llamó. No nos llamó un hombre, nos llamó el eterno Dios. Nos llamó a predicar, nos dio fuerzas, fortaleza, nos levantó como las águilas para compartir de que Cristo salva y que Cristo liberta. Hay un pasaje en Daniel capítulo 7 versículo 13. Daniel capítulo 7 versículo 13 dice: seguía yo mirando en la visión de noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta él, anciano de muchos días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino, un reino que no será destruido jamás. Aquí está hablando de Jesucristo, está hablando de que vendrán las nubes, está hablando en esta visión que el profeta Daniel, Dios le permitió ver. Dios le estaba mostrando que Jesús venía en gloria y en poder, y el reino que no será destruido jamás. El reino de Dios jamás es inconmovible, el reino de Dios jamás será movido, el reino de Dios está aquí. Porque el mismo Dios reina en nuestras vidas. Dios reina a cualquier reyes o personas o lo que sea. Dios es nuestro rey y es el rey de reyes, señores de señores. Por eso dice ahí que el reino jamás será destruido, su reino de él. Entonces, ¿por qué dicen que vendrá al juicio y que Dios va a destruir la tierra y que todo ello? No, eso es mentira. Dios va a venir a destruir la maldad, a limpiar, a compartir, a hacer una nueva era, una nueva ciudad. Este tema podemos escudriñar todo Apocalipsis, cada capítulo de Génesis, capítulos de muchas historias que hablan la Biblia. Por ejemplo, mucha gente habla de que dice, entonces han sido arrebatados. Sí, por ejemplo, Enoc, por ejemplo, Elías, el profeta Elías, Enoc, el apóstol Pablo fueron arrebatados. Pero no fueron arrebatados como muchos creen, en secreto, y que malinterpretan esto, que lo añaden con el rapto secreto, y es mentira. Ellos fueron arrebatados, sí, porque se metían en su gloria de Dios, se profundizaban en su presencia y eran arrebatados al tercer cielo. Tercer cielo, por ejemplo, hoy en día la gente que se profundiza en alabanza profética, en lo profundo, podemos ser arrebatados a la presencia de Cristo.
La gente que sabe del ministerio profético sabe y que ha visto situaciones poderosas, gloriosas de Dios, va a entender este mensaje. Por ejemplo, Dios me ha permitido ver cosas hermosas del cielo, del tercer cielo, ver cosas celestiales, angelicales, todo ello, y he sido arrebatado en el espíritu o en sueños o en visiones, y entonces digo, ¿qué es lo que sucede con la gente? Tenemos que entender que Cristo quiere darse a conocer hoy a su iglesia más que nunca. Dios se quiere dar a conocer más que nunca. Desde hoy empieza a profundizar en su presencia, a estar en su gloria, en su nube de su presencia, y verás cosas sobrenaturales. Verás esa gloria, verás ese trono que a muchos les ha mostrado. Y aunque diga la gente que estamos locos y todo ello, de que la gloria de Dios y que las visiones y lo profético no existe, pues yo te quiero decir que la palabra de Dios nos muestra que sí. El tema de hoy se tituló ¿falso o verdad el rapto secreto? Pues recuerden, el rapto secreto es falso, y el arrebatamiento después de la tribulación es que nos arrebata Jesús. ¿Ok? Pero recuerden, esta es una enseñanza básica, todavía hay mucho más fundamento, mucho más escritura, mucho más enseñanza para profundizar este tema. Pero lo que quise poner claro es que el rapto secreto es falso y que Dios se dará a conocer más que nunca hoy en día. Y recuerden, vienen tiempos difíciles, pero Dios nos librará de toda ira, de toda maldad. Dios está con nosotros y Él nos dará la victoria. Amén. Y hoy en día, recuerden esto, que Dios no nos mandó a discordia, a peleas, a divisiones. Dios nos mandó a compartir su amor, a amarnos unos a otros, el amor al prójimo, y principalmente amar a Jesús con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente y nuestro corazón, y compartir de Jesús que salva y liberta. ¿Ok? Dios les bendiga.